A Chávez debe haber disfrutado cada vez que le decían que ella había sido violada. O sea, en el penal la preñan por las violaciones y la hacen abortar a golpes. Las narraciones de cómo ella fue violada en el libro de ella, señores, eso es algo diabólico. Por eso yo siempre les digo, gente, el comunista, desde el que cree en el comunismo hasta el líder comunista, son de Satanás, gente. Yo siempre se los he dicho. La condenan a 5 años de cárcel por un crimen que yo en mi vida había alguna vez oído. Un crimen que se llama corrupción espiritual. Vamos a ver esta noticia y vamos a ver qué es la corrupción espiritual. Gente, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por continuar en el canal, revisando videos, viendo la información que nosotros pues exponemos en el canal con mucho gusto. De verdad que yo estoy muy complacido y muy alegre con todo lo que ha sucedido en el canal. Gracias por suscribirse al canal, gracias por darle me gusta y más. Pero esta semana, gente, ha resurgido nuevamente y con fuerza, señores, el caso de María Lourdes Afiuni. ¿Quién es María Lourdes Afiuni? Vamos a poner una foto de la señora María Lourdes Afiuni aquí para que podamos comentar un poquito sobre ella. María Lourdes Afiuni es una jueza, ¿verdad? Déjenme un momentico que pueda acomodar esto, a ver. Ok, esta es María Lourdes Afiuni. María Lourdes Afiuni es una jueza que en los tiempos de Chávez le dio libertad, ¿verdad? Digamos condicional, a, a un empresario. Ya vamos a hablar de fondo del tema. Y como Chávez no quería que él fuera liberado, porque Chávez no respetaba los derechos humanos, él ordena que ella vaya presa. Ella libera a esa persona porque obviamente vamos a decir así, la Oficina de los Derechos Humanos le dice que la encarcelación de esa persona fue un acto fallido. Pero bueno, Chávez en ese momento se llena de ira y prácticamente la manda a meter presa y ordena, porque eso fue lo que Chávez hizo, que le dieran 30 años de cárcel a ella. Esta señora, tristemente, fue violada en la cárcel. Fue violada tantas veces, gente. Lo voy a decir como debe ser. Que ella la reventaron por dentro. Su vagina fue desfigurada. Su ano fue reventado y desfigurado. Y su vientre por dentro fue destruido totalmente de todas las veces que la torturaron y la violaron. Ella la embarazaron presa y de una paliza la hicieron abortar. Para que ustedes vean cómo empezó. Porque el caso Afiuni, María Lourdes Afiuni, fue el precursor y el inicio de que todos los jueces, fue el inicio de que todo el poder judicial se rindiera ante Chávez y ante la cúpula chavista y empezara a cumplir órdenes. Para que lo sepan que detrás de esto está Luisa Ortega Díaz, la que está exiliada en Colombia. Luisa Ortega Díaz. Vamos a ver más del caso Afiuni, porque es un caso muy, muy triste, gente. Es un caso que me dejó sin palabras cuando lo empecé a ver. Vamos a ver un poco sobre el caso Afiuni y lo comentamos, gente. Les voy a decir una cosa. Miren, el caso Afiuni desafió el poder el 10 de diciembre. Ya le voy a decir en qué fecha. Vamos a ver las cosas en orden para que podamos comentarlas como debe ser. Señores, el caso de la jueza Afiuni es un caso sin precedente. En Venezuela, les voy a decir una cosa. Si quieren saber mi opinión, en Venezuela no se había visto eso antes. Antes de que sucediera con Chávez no había sucedido. No había habido un caso así, pues en países como en Cuba o en Rusia, ese caso como el de la jueza Afiuni son el pan de cada día. Pero en Venezuela eso no había sucedido. Vamos entonces a ver, ¿verdad? Vamos a oír este video y de la mano de este video nos vamos a guiar para poder entender cómo y cuándo empezó esta decadencia del poder de decisión de los jueces. O sea, esta forma individual de los jueces poder determinar, ¿verdad? ¿Cuál eran las decisiones correctas para poder enjuiciar a los simplemente a los corruptos que ellos creían y a los que no eran, pues dejarlos en libertad? La jueza Afiuni fue víctima de Chávez, no tuvo derecho a nada,
fue presa como si fuera un animal, fue tratada como si fuera un animal. Pero bueno, años después, ahora piden su liberación, piden de que cese, de que ya pare todo este tema con ella y piden de que ella simplemente sea liberada porque ahora ella está en su casa, pero ella no puede tener redes sociales, ella no puede de ninguna forma hablar con la prensa. Entonces, este caso de la jueza María Lourdes Afiuni está sonando mucho y yo lo traigo yo lo traigo aquí a discutirlo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que algo va a pasar próximamente con ella. Yo siento que ella será liberada próximamente y yo quise ser parte de los creadores de contenido que están haciendo el tema de la jueza Fiuni. Vamos entonces a oír por partes, son varios videos, pero necesitamos que ustedes compartan esta información, porque yo sé que la jueza Fiuni pronto va a ser liberada. Hoy vamos a hablar de una jueza que fue sacada, detenida, presa de su tribunal por haber ejercido un acto de su ministerio. Se trata de la doctora María Lourdes Afiuni Mora, quien decretó la libertad a una persona que llevaba 2 años y 10 meses detenida sin proceso judicial, cuando la ley establece un máximo de 2 años para eso. Es decir, esa detención de 2 años y 10 meses era una detención preventiva, es decir, una detención que se realiza por si acaso la persona resulta culpable después de un proceso judicial. La jueza consideró las circunstancias y le otorgó una libertad sujeta a restricciones como la ley se lo permite. Y en vez de ser juzgada por quien estuviese en desacuerdo con esto, según las reglas disciplinarias establecidas, fue arbitrariamente, abusivamente llevada a una cárcel. Ahora, no es el único caso. En este país, en Venezuela, están ocurriendo unas cosas increíbles. Anteriormente, otra juez, la doctora Carmen Teresa Arocha, por haber otorgado una medida cautelar sustitutiva de libertad también a un procesado, tenía más de 30 años como juez titular y fue de inmediato destituida del cargo con un simple oficio inexplícito, firmado por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Aquella jueza de conducta intachable y honorable murió a los 3 días de haber recibido el oficio. No soportó el dolor, la pena que le causó aquella sanción injusta. Eso es un crimen. El doctor Gilberto Piñero también fue destituido de su cargo por haber otorgado una libertad en iguales condiciones a un procesado de enfermedad grave, cuyo tratamiento no podía ser dado en el centro penitenciario. Aquella destitución también sorprendió a muchos. ¿Y por qué sorprende? Porque en nuestra Constitución se dice que el Poder Judicial es independiente y se dice que la administración de justicia se realiza a través del Poder Judicial, quienes no deben atender a criterios diferentes a su propia convicción que resulte de lo que tenga en los actos, de lo que tenga en las actas procesales. La ley, el Código Orgánico Procesal Penal, que emana, cuyo origen también es constitucional, prohíbe la detención preventiva por más de 2 años. Aquí es regla común. A la gente la detienen, la llevan a un calabozo, no la juzgan, no lo ponen frente a la posibilidad de ser condenado o de ser absuelto, simplemente lo hacen pagar condena sin haber sido juzgado. Ese estado de cosas terrible para la justicia del país lo vamos a tratar hoy en este espacio del doctor Ley respecto al tema de la doctora María Lourdes Afiuni, quien se encuentra presa en la cárcel de Los Teques, junto con mujeres que fueron condenadas por ella, por estar sujetas, condicionadas a hechos delictivos, según se desprendió de los casos que ella juzgó entonces. Señores, sí, este video es antiguo, cuando todavía se podía hablar en Venezuela, donde habla del caso de la jueza Fiuni, donde el testimonio del periodista afirma de que la jueza Fiuni, ¿verdad? Después que fue presa por órdenes de Chávez, porque ya no había respeto de la ley en Venezuela en ese momento, pues nada más y nada menos, gente, nada más y nada menos que la encerraron. Como ella era jueza, obviamente ella condenó a varios malandros, vamos a decirlo así, malandras, porque la meten en una cárcel de mujeres, y ella la meten a la jueza con la gente que ella condenó. ¿Se imaginan todo lo que le hicieron las presas a la jueza Fiuni? Hay un detalle, gente. Hoy en día la jueza Fiuni no puede hablar. Obviamente el gobierno no la deja hablar, porque si no ella va a comentar. Como ella era jueza, ella conoció las celadoras, se sabe los nombres de los jefes de las cárceles, ella se sabe todo. Obviamente el hermano de ella hoy en día es quien habla por ella, pero el hermano no va o sea, la palabra del hermano no va a ser como, no va a ser como la palabra de ella, porque al hermano se le va a tomar como el hermano que la está defendiendo. Pero esa es la realidad. A ella la metieron presa con la gente que ella misma metió presa.
Vamos a ver de aquellos entonces, porque estos son como dice Lara Farías, pastillas de memoria. Es como para que no nos olvidemos de las cosas que vivió Venezuela. Aquí en NTN 24 vamos a ver, ¿verdad? Un poquito más de cómo se comentaba el caso de la jueza Fiuni, que hoy en día están pidiendo que ya la liberen, que ya basta. Pero Delcy Rodríguez al parecer no ha hecho su trabajo bien, porque esta es una de las presas políticas. Para mí, la primera presa política torturada de Venezuela. En nuestros estudios en Caracas quiero saludar a José Amalio Graterol, él es abogado de la jueza María de Lourdes Afiuni. Abogado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo creo que podemos comenzar con esa última frase de la fiscal Ortega. ¿Se acusa al Estado venezolano de una infamia? Bienvenido. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a todos los televidentes de NTN 24, el canal de las Américas. Infamia es que la fiscal general de la República vaya a una instancia internacional como lo es la ONU, allá en Ginebra, e invente y diga mentiras y falsee la realidad que vivió la juez María Lourdes Afiuni. La juez María Lourdes Afiuni fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, fue torturada porque además estar en una celda 2x2 incomunicada y sin la posibilidad de recibir la luz solar que establece la ONU, que debe ser por lo menos 1 hora al día, es una tortura. Que una persona que haya estado en la sede de la policía política y ahí le haga un examen médico legal y no tenga ningún daño y luego le hace un examen y tiene más de 27 quemaduras circulares en su cuerpo, fue torturada. La infamia la comete la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, al señalar que tiene un documento y presentar un documento diciendo que es de puño y letra, no corresponde a la letra de la juez María Lourdes Afiuni, y además en ese documento su contenido no dice lo que señala la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que miente descaradamente en la ONU. Esa Luisa Ortega Díaz tiene mucho que explicar. Ojalá en el futuro sea, obviamente, extraditada a Venezuela, porque tiene mucho que explicar Luisa Ortega Díaz. Ese documento es un escrito por 2 fiscales que fueron a visitar a la juez María Lourdes Afiuni en un día de visita y dicen que se encuentra en buenas condiciones. ¿Qué querían? Que se encontrara tirada en el suelo, que se encontrara desangrándose, que les mostrara sus partes para que vieran que les prendieron el ano y la vagina, como ella lo señaló en el día de ayer en el juicio, que fue reconstruido su ano, su vejiga y su vagina por los abusos sexuales de los cuales fue objeto en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Infamia es que un Estado esté en manos de una gente que vaya a nivel internacional a mentir y a creer que esa instancia internacional no tiene documentado efectivamente el caso Afiuni. Pues la ONU, desde el día siguiente que la jueza Afiuni fue violada, tuvo la información que la jueza Afiuni fue violada. A la fiscal general de la República le pedimos 3 audiencias, pidiéndole que no queríamos hacer público lo que estaba ocurriendo, pero que era de su competencia, que nos recibiera para explicarle algo muy grave que estaba ocurriendo con la jueza, y en las 3 oportunidades se negó. Yo tengo hoy conocimiento de que en la Fiscalía General aquí en Venezuela están como locos, buscando por todas partes una carta que no existe, un manuscrito que no existe, porque la jueza Afiuni jamás firmó un documento diciendo que no había sido violada. La jueza Afiuni ayer ratificó que fue violada y fue torturada. ¿Y por qué fue torturada? Porque un presidente de la República pidió 30 años y que si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas, solo por haber dictado una decisión ajustada de derecho que no le gustó al Ejecutivo Nacional. Ahí empezó. Exactamente. Miren, pause. Chávez dijo que la jueza Afiuni era una traidora por haber liberado a alguien que Chávez simplemente quería preso porque él era Chávez, y que si estuviéramos en la época de Bolívar, Bolívar la hubiera fusilado a ella, para que sepan, para que vean lo que era, porque la gente de mierda, ignorante comunista, dice, no, es que Maduro es una cosa y Chávez otra. Chávez no fue como Maduro, o sea, Chávez era mejor, Chávez era peor. Desgraciadamente en Venezuela. Ese día, 10 de diciembre del año 2009, comenzó en Venezuela el secuestro del Poder Judicial y además de eso, un secuestro absurdo, un secuestro donde el Ejecutivo Nacional ordena a los jueces y hoy en día los jueces en Venezuela no deciden conforme a la ley del derecho a su conciencia, sino por llamadas telefónicas. Estamos en presencia de un Estado donde lamentablemente no hay justicia, donde lamentablemente no hay Estado de Derecho y vemos esa infamia, ese descaro de un personaje como la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que va a la ONU, va a Ginebra a aplazar un examen. No pasó el examen. Venezuela aplazó el examen y a mentir y a mostrar un documento absolutamente falso porque la jueza nunca firmó un documento desmintiendo la desgracia que ella vivió en esa institución carcelaria como es el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, aquí en Venezuela. Mire, ahí violan a las mujeres, ahí hay maltratos, ahí hay problemas sexuales en ese internado judicial. Ahí a María Lourdes Afiuni la mantenían encerrada en una celda de 2x2. Desde allí salió María Lourdes Afiuni con 27 quemaduras circulares en el cuerpo y con distintas marcas de objetos cortantes en su cuerpo. ¿Cómo va a decir de desfachatado
desatatadamente la ciudadana Luis Ortega Díaz, que no fue violada y que no fue torturada la jueza. Abogado Graterol, permítame que le haga de nuevo una pregunta, aunque oíamos de la propia voz de la jueza Afiuni, que fue atendida en el oncológico, si no recuerdo mal, pero quiero hacerle la pregunta de cara a nuestra teleaudiencia. ¿Fue certificado por médicos la violación de la jueza? Fue certificado por médicos en destrucción de sus partes íntimas. Tuvieron que reconstruirle el ano, tuvieron que reconstruirle la vagina, tuvieron que reconstruirle la vejiga por los daños que le habían ocasionado. Ella señala ahí en su relato que había una ciudadana que ella había privado de libertad como juez, que fue la que ultrajó una sinagoga aquí en la ciudad de Caracas, y ella la había privado. Como ella pidió que la resguardaran y que no le pusieran a esa ciudadana cerca porque esa ciudadana le tenía rabia y molestia a ella, se la pusieron al lado. Y ahí relata, me hizo de todo esa ciudadana. No hubo cosa que no me hizo a mí. El relato exacto de la violación lo tiene la ONU. Nosotros no quisimos hacer nunca público esto aquí. Noam Chomsky le mandó a Hugo Chávez una carta donde explicaba que había sido violada en el INOF, y Hugo Chávez no hizo absolutamente nada. Nosotros, en creo fecha 11 de octubre del año 2010, denunciamos la violación y el abuso de que había sido objeto de la juez María. La Fiscalía mandaba a sobreseer a los tribunales esa causa. Y luego, cuando salió el libro María Lourdes Afiuni, La presa del comandante, donde se relataba que fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, a Afiuni la llevaron obligada a una fiscalía a tratar de buscar un testimonio de ella en contra de lo que decía el libro, pero jamás lo firmó, porque nosotros, sus abogados, que no nos permitieron que subiéramos y tuvimos que escabullirnos y entrar a esa fiscalía, no permitimos que nunca hicieran firmar obligado a la juez María Lourdes Afiuni un testimonio falso. Por eso es que le digo, hoy en la Fiscalía General de la República, desde los directores hasta los fiscales, están buscando una carta que nunca existió. Tengo conocimiento de muy buena fuente que tienen a toda la Fiscalía General de la República buscando una carta que no existió. Entonces, ya vamos a continuar, sino que, pobrecita, ¿verdad? O sea, en Venezuela ser juez era tener que estar al lado de Chávez sí o sí. Dios mío, señores, y esto es un noticiero así por encimita. Ustedes tienen que buscar los testimonios gráficos, o sea, las narraciones de cómo ella fue violada en el libro de ella. Señores, eso es algo diabólico. Por eso yo siempre les digo, gente, el comunista, desde el que cree en el comunismo hasta el líder comunista, son de Satanás, gente. Yo siempre se los he dicho. Los comunistas, mira, el comunismo es lo más parecido al satanismo, gente. Para que sepan, Hugo Chávez, quería transformar a Venezuela en una que es de creencia de Dios. Venezuela cree en Dios, en Jesucristo. De creencia cristiana, lo quería transformar en que el país tenía que creer en la santería y en la brujería. Esto que le pasó a esta señora es satánico, gente. Eso nada más lo hacen unos satanistas, para que sepan. hay dos opciones: o la fiscal general de la República miente descaradamente allá en la ONU y muestra un documento que no es de letra, de puño y letra, o a la fiscal general de la República le engañó su personal subalterno. Cualquiera de las dos cosas son muy graves. Una, si miente, estamos en presencia de una infamia de quien es la persecutora penal en Venezuela de los ciudadanos, habiendo 250.000 muertes violentas impunes en nuestro país. Y si fue que le engañaron, entonces debe renunciar al cargo de la fiscal general de la República, porque un fiscal general de la República no puede ser engañado por el personal subalterno. La fiscal Luisa Ortega Díaz, y le voy a pedir a nuestro equipo de producción, por favor, que me busque la intervención de la fiscal cuando habla de los derechos humanos, cuando habla del sistema de derechos humanos que hay en Venezuela y de las facilidades o derechos que tienen algunos presos. Yo lo quiero compartir con usted, doctor Graterol, porque quiero sus comentarios en relación a esto. Es decir, uno se pregunta, ¿mintió la fiscal en relación a la jueza o fue que la engañaron? Pero cuando uno escucha que la fiscal también dijo esto, que vamos a escuchar a continuación, bueno, uno tiene sus dudas, ¿no? Esto decía Luis Ortega Díaz. A ver. El Estado venezolano es respetuoso de los derechos humanos. No es cierto que no se cumple el debido proceso. Nuestros procesos todos son transparentes. Nos queremos mostrar como somos, transparentes, ante el país y ante el mundo. Todas las personas aprendidas se le garantiza, además de atención médica, acceso a su abogado o abogados de su confianza, a sus familiares, acceso a las pruebas, tiempo suficiente para preparar su defensa. Nuestros procesos son transparentes. No tenemos otro interés que demostrar y hacer justicia. Bueno, yo después de oírla otra vez, porque la he oído varias veces, la verdad que no sé por dónde empezar. El debido proceso. ¿Se cumple el debido proceso? Dios mío, Luisa Ortega Díaz era parte de esta secta satánica. Tiene mucho que explicar. Miren, les quiero dar las gracias a uno de los suscriptores que se llama El Poronga. Gracias, nos envió 100 pesos argentinos. Gracias, bendiciones, gracias también. Dios mío, qué desgracia, dice aquí Neida. Qué desgracia, dice. Neida dice, justicia para Luz Miriángel
Adrianza, que en paz descanse, que fue presa en Tocorón, condenada injustamente. Wow, gente, es que no es fácil ver esto que estamos viendo, esta parte final, está fuerte, gente. Pobre jueza, pero yo sé que va a ser liberada, yo sé que sí. Eso en Venezuela, tomemos el caso de la jueza. En lo absoluto, Idania. En Venezuela, lamentablemente, tenemos una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo y todo lo que está diciendo la Fiscalía General de la República allí es falso. El debido proceso en Venezuela, cuando se trata de persecución política, cuando se trata de que el Estado, el gobierno nacional quiere perseguir a alguien o privar a alguien de libertad, es letra muerta ese artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que decía anteriormente también la fiscal, que el derecho a la vida en Venezuela es inviolable, también es falso. Aquí, en Venezuela, hay más de 25.000 muertes violentas. Aquí en Venezuela, el Estado somete a los ciudadanos a un temor insuperable y la gente se encierra en su casa. Y de resto, pareciera política de Estado que el AMPA recorre las calles y mata impunemente a los ciudadanos. Es falso que en Venezuela se respete el debido proceso. Es absolutamente falso que aquí se le permita a los abogados hablar continuamente con sus defendidos. Miren, un relato que tiene algo que ver también con el vecino país. Hace una semana estuve visitando un preso en el SEBIN y al abogado de un señor llamado Julio Vélez no le permiten entrar. No ha podido entrar jamás a hablar con su defendido. A un abogado que se comunicó por teléfono con una persona que se encontraba detenida, lo privaron de libertad a ese abogado simplemente porque se comunicó por teléfono con ese ciudadano. Aquí hay una cuestión que se llama la tumba, que es en la policía política unas celdas blancas con aire acondicionado permanentemente y luz blanca, donde tienen ahí sometidos a estudiantes y a muchachos que han protestado contra el gobierno. Aquí en Venezuela es falso que se respete el debido proceso. Aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho. Estamos en presencia de una tiranía, de una dictadura. Imagínate, él está describiendo el helicoide, ¿verdad? En ese momento está describiendo otras celdas de tortura. Hace años, gente, se venía diciendo esto. O sea, los venezolanos sufrieron décadas, o sea, 2 décadas por lo menos de tortura. Y nadie hizo nada hasta que vino Donald Trump. Por eso es que la gente me critica. No, pero es que tú apoyas mucho a Donald Trump. ¿Cómo no lo voy a apoyar si Donald Trump fue el que vino a llevarse a los malandros esto? Mafiosa que persigue la conciencia de los venezolanos. Aquí en Venezuela el Poder Judicial está podrido y manipulado por personas como Luis Ortega Díaz, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que reciben órdenes directas del Ejecutivo Nacional y privan de libertad a inocentes, le desgracian la vida, así como lo hicieron con la juez María Lourdes. Debido proceso, cuando una juez dicta una decisión y a los 10 minutos la privan de libertad y 5 horas después es que piden su orden de aprehensión. ¿En qué parte del mundo, en qué país serio del mundo ocurre eso? En un país donde una fiscal general de la República va a mentir descaradamente en la ONU, en Suiza. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer también en la ONU, una señora llamada Marjorie Calderón, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la que condenó a 30 años a Iván Simonovic y que le acabó con su vida y con su familia. Esa señora dijo ayer que nunca había sido privada de libertad, que me detuvieron un momentico nada más y después me soltaron. Falso absolutamente. Para proteger a un ciudadano que querían juzgarlo en ausencia, y yo no permití que lo juzgaran en ausencia, fui privado de libertad de la sala de juicio y me tuvieron 9 días en un internado judicial común, pero además de eso, me condenaron y me inhabilitaron. Y fui condenado por la justicia penal manipulada por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo van a la ONU a mentir? Esas mentiras se notan en el mundo. Lo que pasa es que Venezuela tuvo un marketing político de más de millones y millones de dólares durante más de 14 años, donde decían que esto era una democracia, donde decían que Chávez era bueno, que aquí se respetaba a la gente. Pues eso se está cayendo. Ese tinglado, como decimos aquí en Venezuela, se les está cayendo. Y ir a la ONU a decir mentiras, la verdad que lo que da es vergüenza. Como venezolano, creo que a todos los venezolanos nos da vergüenza que una fiscal de la General de la República lea la letra muerta de la Constitución venezolana, porque aquí en Venezuela los primeros que violentan la Constitución de la República son esos personeros del gobierno, son esos secuestradores de los poderes públicos de Venezuela. Bueno, gente, de esta forma se hablaba del caso de la jueza Afiuni hace años, ¿verdad? Dios, estoy sin palabras porque está fuerte. Es fuerte sacar esto otra vez, porque es que obviamente yo lo hago, gente, porque esto es una lucha donde la jueza Afiuni pide ser liberada, ¿no? Y bueno, les voy a ahora colocar un video, sé que está largo, pero esto lo hacemos por la justicia de la jueza Afiuni, donde ella asegura ahora en NTN24, en otra entrevista, o sea, en otro reporte, perdón, donde, bueno, se habla abiertamente de las violaciones que ella sufrió. Lourdes Afiuni aseguró que fue violada cuando estuvo detenida en un penal de Caracas. Afiuni dijo además que el mandatario de los venezolanos tiene conocimiento de este abuso al que fue sometida. Según narra, Afiuni también fue víctima de fuertes golpizas en la cárcel. Las declaraciones de la magistrada fueron obtenidas por el periodista Francisco Olivares y serán publicadas este viernes en un libro que lleva por título Afiuni, la presa del comandante. María Lourdes Afiuni fue detenida tras poner bajo libertad condicional por un retardo procesal a Eligio Cedeño, un banquero venezolano acusado de contrabando y de obtención de divisas de manera ilegal, entre otros cargos. Abusada sexualmente y víctima de golpizas,
Así reveló la jueza venezolana María Lourdes Afiuni cómo fueron sus peores días de prisión en un penal de Caracas. Las declaraciones de la jurista fueron publicadas por el periodista venezolano Nelson Bocaranda en su sitio web runrun.es, un día antes de la publicación del libro Afiuni, la presa del comandante, cuyo autor es Francisco Olivares. María Lourdes mira hacia el fondo de la sala como escrutando si su papá o su mamá están merodeando por allí. Al comprobar que no están y seguimos solos, en un tono muy bajo sigue el relato. A mí me sacaron el útero, pero me encontraron 6 miomas. Yo tuve una pérdida en el penal, la violación. En la revelación, Afiuni señala además que en un informe... O sea, en el penal la preñan por las violaciones y la hacen abortar a golpes. Confidencial informó del abuso al que fue sometida tanto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como a la Organización de Naciones Unidas. A raíz de ese episodio fue cuando me enfermé y me sacaron el útero. Fue en la famosa enfermería. De hecho, me estoy tratando con psicólogos. Pero eso es algo que tampoco quise llevar a la luz pública, pero allí lo tenemos. A la única persona que se le entregó ese informe y que fue puesto en sus manos fue al presidente Hugo Chávez. Lo tiene Chávez y lo tiene la ONU. Además, la magistrada asegura que padeció golpizas propiciadas por otras internas bajo la orden de funcionarios de la cárcel. Actualmente, la jueza antichavista permanece bajo arresto domiciliario y es acusada por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, que llevaba 3 años detenido sin juicio. Según la legislatura venezolana, ningún ciudadano puede permanecer privado de su libertad por más de 2 años sin sentencia. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos hasta ahora en Caracas, Venezuela, José Amalio Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni. Abogado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina, lo están escuchando. Sin duda, una noticia que genera muchísimo impacto. Y la pregunta sería, ¿cuándo se enteró usted de este revelador testimonio? Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Héctor. Bueno, de este testimonio teníamos conocimiento desde hace más de 2 años, tanto el equipo de la defensa de la doctora Afiuni como un equipo de psiquiatras que la habían tratado a ella, y la recomendación que se hizo en un principio fue no revelar esto o hacerlo público, porque se entiende que en las mujeres revelar esto o hacerlo público para ellas consiste o constituye una nueva violación. Ahora la doctora Afiuni tuvo el valor de decírselo o de comentárselo al escritor Francisco Olivares, el escritor del libro Afiuni, la presa del comandante, y bueno, efectivamente las revelaciones salieron al aire ya a partir del día de hoy. Lo importante de todo esto es que el gobierno nacional tenía conocimiento de esto porque de varias fuentes, de varias maneras, se le hizo saber al presidente de la República desde el exterior de Venezuela hacia Venezuela, con personalidades del exterior que le hicieron de conocimiento al presidente de la República la situación, y hasta ahora no ha ocurrido nada en el caso de la doctora. Lo que pasa es que, bueno, es que a Chávez no le importaba. Dice aquí que Chávez tuvo, pues, señores, con todo el respeto de las mujeres, pero a Chávez debe haber disfrutado cada vez que le decían que ella había sido violada, porque es así. A Chávez no le importó el bienestar de la jueza Afiuni, porque él mismo la mandó a meter presa, y me imagino yo que cada vez que le decían que la jueza Afiuni había sido violada, pues simplemente él se regocijaba del dolor de ella, ¿verdad? Porque para él todos eran traidores. Y para rematar, gente, les voy a decir una cosa. NTN 24 también reportó lo que les voy a contar. La jueza Afiuni, después de todo esto, además, la condenan a 5 años de cárcel por un crimen que yo en mi vida había alguna vez oído, que se llama, ya le voy a decir, un crimen que se llama corrupción espiritual. Vamos a ver esta noticia y vamos a ver qué es la corrupción espiritual. Hace minutos se conoció de la condena a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. Lo insólito es que el cargo por el que se le ha sentenciado a 5 años de cárcel, el tribunal la condenó, escuchen bien, por corrupción espiritual. Recordemos el caso de la jueza Afiuni. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que se encarcelara a la jueza Afiuni por 30 años debido a que habría favorecido presuntamente la fuga del empresario Eligio Cedeño, quien estaba acusado de haber efectuado operaciones cambiarias ilícitas. La jueza fue encarcelada en diciembre del año 2009. El 14 de junio del 2013, a Afiuni se le otorgó la medida de libertad condicional, luego de que la Fiscalía General de Venezuela, bajo la gestión de Luis Ortega Díaz, solicitara que se suavizaran sus condiciones de detención. Lo que el régimen llamó fuga no es más que una sentencia de ella como juez que ordenó la libertad del empresario por vencimiento de términos sin que hubiese avanzado el proceso penal en su contra. Hoy, por corrupción espiritual, es condenada a... Corrupción espiritual es que ni siquiera NTN 24 lo pudo mencionar. La jueza Afiuni fue sentenciada a 5 años de cárcel después que la reviolaron como les dio la gana y que le hicieron todos los maltratos, a corrupción espiritual. 5 años más de cárcel. Miren,
Les voy a leer un poco porque acabo de investigar qué es corrupción espiritual en Venezuela. Porque yo no entiendo, ¿verdad?, cómo los chavistas siguen defendiendo la supuesta revolución, pero no hablan de estos temas. Dice aquí, es un término, corrupción espiritual, es un término que el tribunal se inventó de la nada para poder condenar a la jueza Afiuni sin tener una sola prueba en su contra. Dice, en marzo del 2019, el juez Manuel Nago, del Tribunal 17 del Juicio de Caracas, condenó a la jueza María Lourdes Afiuni a 5 años de prisión. El delito formal que querían imputarle era corrupción propia, el cual exige demostrar que el funcionario público, o sea, la jueza Afiuni, recibió dinero, bienes o alguna promesa de beneficio económico a cambio de realizar un acto de sus funciones. En su caso, haber otorgado una medida cautelar al empresario Eligio Cedeño en el 2009. El problema para la Fiscalía y el tribunal es que tras una década de investigaciones a la jueza Afiuni, jamás pudieron demostrar que la jueza Afiuni hubiera recibido ni un solo centavo, ni transferencias, ni bienes, ni favores materiales. Ante la total ausencia de pruebas económicas, el juez determinó en su sentencia que ella cometió una corrupción de carácter espiritual. Yo quisiera saber quién es ese degenerado juez Manuel Nago, porque él tiene que ir preso, pero de eso vamos a averiguar ahorita. Según la lógica del tribunal, la corrupción espiritual chavista, porque no le puedo llamar de otra manera, consistió en el simple hecho de que la jueza sintió placer o satisfacción interna al dictar la boleta de excarcelación de Cedeño. Dice, porque esto viola supuestamente la ley según los chavistas. Este argumento destruye los principios más básicos del derecho penal venezolano o internacional, que dice, dice, violación del principio de legalidad, artículo 49, original 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice, este principio establece que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté expresamente previsto como delito en la ley preexistente. Los jueces no pueden inventarse delitos ni analogías. O sea, que nadie puede inventar una ley de la nada, mejor dicho, ni un delito que no existe. O sea, corrupción espiritual. Chamo, te voy a decir una cosa. Los comunistas son diabólicos. No lo digo como diabólicos, ay, son diabólicos. Lo digo de verdad. Son satanistas, ¿oyeron? Dice, otra cosa ilógica. Dice, imposibilidad de probar el elemento objetivo. El derecho penal castiga hechos, conductas y actos materiales concretos. No los pensamientos, las intenciones abstractas ni la satisfacción espiritual de una persona. La psiquis o el espíritu de un individuo no es bien jurídico tutelado por la ley anticorrupción. O sea, lo que la jueza haya sentido o pensado no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no es un hecho delictivo. Trasfondo del caso, la comunidad internacional, la ONU, que no sirve para nada la ONU, y la Academia de Ciencias Políticas Sociales de Venezuela, que no sirven para nada tampoco, repudiaron unánimemente esta sentencia calificándola como un acto de persecución política. Ya, eso fue todo lo que hicieron. Por eso es que cuando me critican a mí, no es que tú apoyas mucho a Donald Trump. Donald Trump se hizo algo, le cayó a bombas a toda esa gente. Cabe recordar que en diciembre del 2009, el entonces presidente Hugo Chávez exigió en televisión nacional pena máxima de 30 años de prisión para Afiuni, inmediatamente después de que ella aplicara una recomendación de las Naciones Unidas para otorgar la libertad condicional a un procesado cuyo tiempo de detención preventiva ya había expirado, que era el empresario ese que Chávez acusaba de corrupción. En resumen, la corrupción espiritual fue la pirueta semántica y la excusa jurídica que usó el sistema penal para sostener una condena política cuando no tenían ni una sola prueba real de corrupción económica en el expediente. O sea, la jueza Afiuni fue presa, violada, maltratada y sus derechos humanos fueron sobajados, fue preñada y fue golpeada hasta que abortó injustamente todo, solamente porque a Hugo Chávez le dio la gana. Me encantaría, gente, que este tipo de videos son los que tú tienes que compartir, porque necesitamos compartir. Yo también veo de otros creadores de contenido y estos son los videos que hay que compartir, porque esta es la realidad de la Venezuela. Por eso cayeron las bombas en Miraflores y por eso ojalá que todas estas sarnas comunistas sean exterminadas, porque no tuvieron piedad con gente, con esta señora, que tú le ves el semblante a esta señora y se ve hasta buena gente.
no tuvieron piedad con todo lo que le hicieron a esta señora. Y sé y tengo la fe que va a ser libre. Hay más videos sobre ella. Ella hoy en día está casa por cárcel, está en su casa, no puede tener redes sociales, no puede hablar con la prensa, no puede hablar con nadie, no puede ni siquiera decir buenos días a la prensa, nada, no puede tener Facebook, nada. Está presa en su casa, no puede salir, nada. Todavía es víctima. Delcy Rodríguez, haz tu trabajo bien, porque si no, y la jueza Afiuni, el tema de ella está saliendo a relucir otra vez. Tenemos que apoyar con cuando veamos un contenido sobre ella, compartamos, pidamos justicia, gente. Ya casi salimos de esto. Yo sé que el otro año, a estas alturas, si Dios nos permite y nos da vida y salud, Venezuela va a ser otra. No millonaria todavía, tendrá sus problemas económicos, pero yo sé que estas ratas terminan de salir en este próximo año. En el nombre de Dios, gente. Bueno, me despido. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Quiero que sepan de que gracias por suscribirse al canal. Gracias por compartir conmigo. Gracias por darle like a la transmisión. Gracias porque siempre me dejan un bonito mensaje. Y pronto, gente, pronto Venezuela estará mejor. Siempre en mis transmisiones voy a tener un espacio donde podamos recordar. No debemos olvidar todo lo que nos ha pasado. Ni perdonarnos, que perdone Dios. Nosotros tenemos que pedir justicia. Cuídense, pues Dios los bendiga. Hasta luego.